bien, chicos, en el video anterior yo les comentaba que existen dos tipos de análisis, el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿sí? En el análisis fundamental, que se basa principalmente en lo que son las noticias y en lo que son los datos, principalmente dependiendo del mercado en el que uno actúe, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en el mercado accionario, el inversor va a querer saber cómo está la empresa, si está vendiendo bien o si está endeudada, la cantidad de empleados que tenga, un montón de cuestiones, ¿sí?, que hacen al análisis fundamental. Por otro lado, el análisis técnico se basa en lo que son los gráficos, ¿sí? Y esos gráficos son formados por velas japonesas, ¿sí? Y si nosotros interpretamos o sabemos que el mercado se mueve por emociones, tanto sea por miedo, por codicia, esos sentimientos o esas emociones se pueden plasmar en el gráfico, ¿sí? A través de patrones que se repiten y se repiten y se repiten, ¿sí? Entonces, bien, las velas japonesas bueno, probablemente si ya vieron algún gráfico ya saben cómo están diseñadas, ¿sí? Y acá tengo dos velas, una alcista y una bajista. ¿Por qué sabemos que es alcista o bajista? Por el color. Mundialmente la mayoría utiliza estos dos colores para representar tanto el precio cuando está subiendo como cuando está cayendo, ¿sí? Pero bueno, independientemente del color de la vela, lo que ustedes tienen que saber son los datos que nos ofrece esta vela, ¿sí? Y son las siguientes. El precio de apertura es esta rayita negra que aparece por acá abajo. El precio de cierre, el mínimo y el máximo que llegó el precio en un determinado tiempo, ¿sí? Esto lo vamos a determinar nosotros, en qué temporalidad queremos ver ese movimiento. Puede ser en un minuto, en 5 minutos, en una hora, en 30 minutos, en un día, en un mes, en el horario que sea, ¿sí? Vamos a estar representando esa vela. Bien, entonces fíjense cómo el precio de apertura empieza, vamos a suponer, en $90. Ahí los compradores empiezan a actuar, digamos, empiezan a comprar y llevan el precio de ese activo hacia un nuevo alto, ¿sí? De repente ya no hay más compradores, empieza a haber vendedores y el precio empieza a caer. Y termina esos 15 minutos, vamos a suponer que estamos en temporalidad de 15 minutos, cierran esos 15 minutos y muy bien, ahora tenemos un dato más que es el precio de cierre, ¿sí?, de ese activo. Ahora bien, como el precio de cierre estuvo por arriba del precio de apertura, esta vela va a ser verde. Ahora bien, para una vela bajista va a ser lo mismo pero al revés. Vamos a tener el precio de apertura por acá arriba, vamos a tener una sombra superior o pabilo que nos ha dejado el precio subió un poco y de repente empezó a caer, ¿sí? ¿Qué pasa? El precio cae, llega a un determinado precio y empieza a subir de nuevo antes de que terminen esos 15 minutos y el precio cierra en este nivel. Ahora, como el precio de cierre es inferior al precio de apertura, la vela va a estar pintada de rojo, ¿sí? Ahora, para que entiendan de una manera más gráfica, digamos, vamos a ir a diseñarlo acá. Vamos a suponer que estamos en un activo X, cualquier activo, y empieza el día y queremos ver el gráfico en 15 minutos. Sigamos con 15 minutos, ¿sí? El precio vamos a suponer que empieza en $100, abre hoy en $100. Entonces ya tenemos un dato. Tenemos el dato del precio de apertura de ese activo. Ahora los traders o los inversores empiezan a comprar ese activo y el precio de ese activo empieza a subir, empieza a aumentar, aumenta. De repente llega a un determinado precio que vamos a suponer que son $110 y los compradores ya no quieren actuar más, no quieren comprar más. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hablamos de oferta y demanda. Cuando hay demanda, todo el mundo quiere ese activo, entonces el precio empieza a subir, ¿sí? Cuando no hay demanda, hay mucha gente que está ofreciendo ese activo, entonces el precio empieza a caer, ¿sí? Entonces vamos a suponer que
Los inversores ya interpretaron que 110 es un número alto, entonces no quieren comprar más y el precio empieza a caer, ¿sí? El precio empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer y termina, vamos a suponer que se cumplen los 15 minutos cuando el precio llegó a este nivel, ¿sí? Entonces ahora tenemos un nuevo dato que es este precio, vamos a suponer a 105. Bien, entonces, ¿cómo se dibuja esa vela? El precio empieza en este nivel, termina en este, o sea, empieza en 100, termina en 105, pero fue el máximo, fue 110. Entonces, el cuerpo de la vela, por ser que el precio cierra a un precio mayor del que empezó, el cuerpo de esa vela va a ser verde. Bien, y va a estar representada de esa forma: precio de apertura, precio de cierre, el máximo al cual llegó ese activo, ¿sí? Y ahí termina esa vela. Ahora empiezan los siguientes 15 minutos y la próxima vela va a abrir al mismo nivel del cual cerró, ¿cierto? Ahora bien, vamos a suponer que la gente empieza a vender, los traders empiezan, o los inversores empiezan a vender y el precio de ese activo empieza a caer, cae, y vamos a suponer que el precio llega hasta este nivel y empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque los inversores interpretaron que este precio ya está barato, entonces voy a comprar. Compran y se cumplen los 15 minutos cuando el precio llega a este nivel. Entonces, ¿de qué color va a ser la vela en este caso? Si empieza en 105 y termina, vamos a suponer, en 95, el precio es inferior, entonces ahora la vela va a ser roja, no va a ser verde, ¿cierto? Como este fue el precio al cual llegó ese activo, el pabilo generalmente lo pintamos de gris y la vela nos va a dejar un pabilo, ¿cierto? Entonces tenemos el precio de apertura, el precio mínimo que llegó y el precio de cierre. Entonces la próxima vela va a empezar en este mismo nivel, ¿cierto? Abre a este nivel. Ahora vamos a suponer que los inversores empiezan a comprar. Empiezan a comprar y el precio empieza a subir. De repente ya llegó un nivel donde dice no, ya no quiero más. Ahora empiezan a actuar los vendedores. Entonces el precio empieza a caer, cae y llega a este nivel, ¿sí? Entonces ahora que tenemos el precio de apertura y el precio de cierre. Como el precio de cierre fue inferior al precio de apertura, que fue este, la vela otra vez va a ser roja y ahora esto va a ser el pabilo, ¿cierto? Va a quedar solamente la mecha porque el precio subió, pero automáticamente empezó a caer y termina cerrando en este nivel. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando el precio, vamos a suponer que abre a 100, como en este caso, abre a 100, se va hasta 110, de repente empieza a caer, porque empiezan los vendedores, empiezan a vender. Ahora esto es verde, esto fue perdón, esto es verde, esto es rojo, y en este nivel dicen no, yo quiero comprar, empiezan a comprar y cierra al mismo nivel que abrió. Bueno, en ese caso vamos a tener el precio de cierre y de apertura en el mismo nivel, ¿sí? Entonces en este caso no vamos a tener cuerpo. Vamos a tener que esto fue una batalla en que ninguno de los dos ganó. Esta vela se determina doji, ¿sí? Una vela que empieza en un cierto nivel, se puede mover independientemente para qué lado vaya primero, si para arriba o para abajo. Se empieza a mover, vamos a suponer que es para arriba, de repente para abajo y vuelve a subir, ¿sí? Quiere decir que hubo una lucha constante entre esos dos, entre alcistas y bajistas, y termina siendo como un empate, ¿sí?
Eso se llama indecisión en el mercado y pasa a ser una vela doji, que es una vela que la gran mayoría o todos los traders conocen o deben conocer, porque es esa vela en un punto clave, en un determinado momento, nos puede dar una muy buena señal, ¿sí? Lo mismo que una vela como esta, que puede llegar a ser una vela martillo, que se le llama, ¿sí? Ahora vamos a ver el tipo de velas que hay, y en realidad hay muchas velas, pero cuáles son las más importantes. Estas son las velas más importantes, y acá en el gráfico está escrito y dice cuál es la más, digamos, cuál es la fortaleza que tiene esa vela. Bien, ahí te dice de menos alcista a muy alcista. Fíjense cómo esta vela es muy parecida a la que yo les comenté, ¿sí? Una vela en la que hubo mucho movimiento, pelea constante, y a pesar de que no fue del mismo caso que yo le mostré en el gráfico, porque el precio de cierre en este caso cerró un poquito más arriba del cual abrió, ¿sí? Esto quiere decir que ganaron los alcistas, no los bajistas. Quiere decir que es la menos alcista. Bien, tenemos esta que puede llegar a llamarse como vela martillo, la reconocemos muchos traders. Esta que puede ser una vela doji, una vela de indecisión. Fíjense cómo el tamaño del cuerpo básicamente es muy parecido al pabilo. Quiere decir una luz constante para donde lo llevamos, y termina siendo bastante equilibrado esa lucha, pero sin embargo continúa siendo alcista. Ahora bien, esta vela, también una vela martillo lo podemos llamar, es una vela ya bastante alcista, y esta en un determinado momento en el gráfico nos puede dar una reversión, un cambio de tendencia o un movimiento hacia el otro lado, ¿sí? Y bueno, ya una vela así con un cuerpo grande, verde, que apenas tiene pabilos, ya esta la podemos llamar una vela elefante o una vela institucional, ¿sí? Una vela grande, fuerte, que nos diga, bueno, acá hubo fuerza, pero compradora, prácticamente no estuvieron los vendedores. Y bueno, lo mismo hacia el otro lado, hacia la baja, cuando es una vela grande roja, que tiene mucha fuerza, los vendedores están todavía con mucha fuerza, y bueno, y así sucesivamente el tipo de velas. Muy bien, vamos a ir de nuevo a los gráficos y vamos a ver cómo podemos interpretar estas velas. Si yo les muestro esta vela y yo les pregunto qué velas les parece que tiene fuerza, que tiene poder, bueno, fíjense el tamaño de estas velas. Fíjense con respecto a las otras el tamaño que tienen, y entonces nos están indicando que el precio, o digamos que la fuerza está siendo ganada por los compradores y no por los vendedores. Fíjense cómo cuando se genera una vela grande, verde, de repente se genera una vela roja, pero automáticamente se la come, por así decir, de nuevo los compradores, es decir, los alcistas. Yo en este caso tengo la vela pintada de celeste, pero bueno, hagamos de cuenta que son velas verdes, ¿sí? Entonces fíjense cómo esas velas nos están mostrando que el precio quiere ser empujado hacia arriba, y de hecho así fue empujado hacia arriba. Por el contrario, fíjense en una tendencia bajista, fíjense cómo una vela grande, roja, después de una vela verde, grande, nos está indicando que en este nivel ganaron los vendedores. El precio venía subiendo, de repente se genera este patrón, es decir, una vela verde grande y de repente o automáticamente una vela roja grande que se come prácticamente toda esa vela, ¿sí? Fíjense cómo se comió toda esa vela verde de un solo instante, ¿sí? Muy bien, entonces, en resumen, ¿para qué sirven las velas japonesas?
para identificar en el gráfico, de cierto modo, quién tiene el control en determinado momento, en determinado tiempo, el control del precio de ese activo, ¿sí? Entonces, si yo estoy mirando, por ejemplo, en 15 minutos, yo estoy viendo en velas de 15 minutos, yo tengo que ser consciente que dentro de esos 15 minutos pasaron, por ejemplo, 3 velas de 5 minutos, ¿sí? O, por ejemplo, pudieron haber pasado 15 velas de 1 minuto, ¿sí? En ese tiempo pudo haber pasado cualquier cosa en ese transcurso del tiempo, ¿sí? Puede ser que hayan tenido una vela verde, otra roja, por ejemplo, otra verde, ¿sí? A mí lo que me importa saber es en 15 minutos el final, ¿sí? Cómo terminó. Y puede ser también, por ejemplo, que haya habido acá, por ejemplo, 15 velas de 1 minuto. ¿Sí? Dentro de esta vela hay 15 velas que pudo haber pasado cualquier cosa. El precio pudo haber subido, bajado, ¿sí? Se pudo haber quedado lateral tranquilamente, pero todo eso pasó dentro de 15 minutos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos saber cada vela qué representa. No, claro que no, si no nos volveríamos locos, ¿sí? Pero sí necesitamos identificar quién tiene la fuerza en determinado momento. Por ejemplo, si yo le muestro en este gráfico, primero antes que nada quiero mostrarles cómo se compone eso que le expliqué recién, y vamos a suponer que el precio empieza en este nivel. Lo agrandamos bien para que quede bien grabado en el ojo, ¿sí? Vamos a suponer que toda esta parte no existe. El precio empieza acá, ¿sí? Fíjense, el precio empieza en 1629,24. Esa es la apertura de la vela. Ahora fijémonos que estamos en diario, ¿sí? No estamos en 15 minutos, estamos en diarios. Es decir, que cada vela de esta representa un día entero, un día completo. Entonces, el precio abre en este nivel. Fíjense que apenas tiene una mechita ahí abajo, ¿sí? Entonces, eso quiere indicar que el precio cayó un poquito y generó ese mínimo. Sin embargo, los compradores empezaron a actuar y hicieron que el precio suba, ¿sí? Fíjense cómo el precio subió. Después, el precio, fíjense que llegó hasta este máximo. Fíjense que se ve un pabilo ahí chiquitito, bien chiquitito. Llegó a ese nivel y sin embargo los vendedores pudieron tirar el precio apenas hacia abajo y ahí se completó el día. Es decir, el día cierra en ese nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica esta vela? Nos indica que el precio en ese día tuvo una oscilación desde 1629 aproximadamente hasta 1680, ¿sí? Todo este tiempo hubo compras, hubo ventas, pero hicieron que en ese día en total el precio subiera todo esto, ¿sí? Entonces, una vez que termina el día, cierra la vela ahí y empieza la vela siguiente, el día siguiente, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a abrir la vela? El mismo nivel que cerró la anterior. Entonces, esa es la apertura. El precio, fíjense que subió un poquito, después bajó bastante hasta este nivel, 1667, y sin embargo empezaron de nuevo los compradores y hicieron que el precio cierre en 1675,28. Entonces, como el precio de cierre es menor que el precio de apertura, la vela en este caso es roja, diferente a la anterior que, como el precio de cierre es mayor al precio de apertura, fue verde, ¿sí? La siguiente vela, lo mismo, el siguiente día empieza la apertura, fíjense, el precio cayó, vuelve a subir, ¿sí? Entonces me marcó el mínimo, me marcó el precio de apertura, el open, y el precio se va hasta 1717. Después los vendedores actuaron un poquito y llevaron el precio hasta 1712 aproximadamente. Y así sucesivamente, ¿sí?
así se va dibujando un gráfico. Y gracias a este dibujo que se va haciendo automáticamente en la plataforma, nosotros podemos interpretar qué está pasando, ¿sí? Si el precio está subiendo o está cayendo, si hay pánico o si, por ejemplo, hay euforia, porque en estos casos, fíjense cómo el precio sube tan bruscamente, que en estos casos podemos decir que hay euforia, es decir, que hay mucha gente queriendo comprar a cualquier precio, ¿sí? No está esperando que el precio retroceda o que caiga, porque no está pensando realmente en el fundamental, en cuánto vale ese activo, sino quiero comprar para no perderme esa subida, ¿sí? Y lo mismo podemos interpretar cuando hay una caída. Generalmente las caídas son más bruscas que las subidas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta vela roja gigante nos muestra un pánico, ¿sí? Después de esta subida que viene, el precio viene subiendo, llega a un nivel donde el precio se frena y la vela siguiente automáticamente empieza a caer, prácticamente se desploma, ¿sí? Genera un miedo, por así decirlo, un pánico, y en este caso los vendedores empiezan a tener el poder, ¿sí? El precio empieza a caer y sube un poco, retrocede y cae, ¿sí? Y sube un poco y cae, y sube un poco y cae, y sube un poco y cae, ¿sí? Entonces, sabiendo cómo son las velas, ¿sí? Interpretando eso, nosotros vamos a trabajar con una cierta cantidad de velas, que son las más conocidas, que nos van a indicar en determinado momento que el precio puede ir hacia la dirección contraria, o si por el contrario puede seguir el trayecto que venía teniendo, ¿sí? Por ejemplo, esta vela, fíjense, esta vela, como nos indica, o esta acá, por ejemplo, es una vela doji. Fíjense que cuando el precio llega a este nivel, ahora se genera una disputa, ¿sí? Una pelea entre compradores y vendedores. ¿Por qué? Fíjense que estamos llegando a un piso, podemos decir. Acá se generó un piso porque el precio venía cayendo, y cuando llega a este nivel el precio rebota. Entonces, cuando vuelve a caer a ese nivel el precio, ahora tenemos, digamos, como un parámetro, algo que pasó anteriormente, que nos puede estar indicando que ahí el precio puede llegar a reaccionar. Y digo puede llegar a reaccionar porque siempre le voy a hablar de probabilidades. Es decir, siempre con los análisis que uno hace, siempre tiene que haber probabilidades. Nunca esto es lo que va a pasar. No, porque nadie sabe lo que va a pasar, ¿sí? Puedes tener una mayor probabilidad de que pase, pero nunca la certeza de que va a pasar, ¿sí? Entonces, teniendo este dato de que el precio en este nivel se devolvió, ahora cuando el precio vuelve a testear ese nivel, esa zona, podemos estar, digamos, atentos o prestar atención a lo que esté viendo, porque posiblemente pueda llegar a reaccionar el precio. Y fíjense cómo el precio cuando llega a este nivel genera esta vela, que es una vela de India, es decir, en un día el precio se fue hacia arriba, fue hacia abajo y prácticamente terminó cerrando en el mismo nivel de apertura. Y la siguiente vela ya me indica una fuerza alcista, ¿sí? Porque fíjense cómo es una vela contundente, fuerte, verde, que prácticamente ni fue para abajo. Si bien dejó una mechita, pero automáticamente reaccionó y termina cerrando acá, prácticamente sin pabilo, al alza, ¿sí? Entonces me generó una vela elefante, una vela fuerte, que me indica que el precio ahora puede llegar a ir hacia el otro nivel, ¿sí? Sin embargo, fíjense cómo el precio vuelve a retener ese nivel, esa zona, y fíjense, nuevamente tenemos otra vela que también puede ser una vela martillo o una vela indecisión, ¿sí? Es una vela que vos a simple vista uno no sabe quién ganó o quién perdió, ¿sí?
Entonces, al ver que el precio llega a esa zona, vemos esa vela y no simplemente por ver esa vela nosotros vamos a abrir una posición. Nunca una sola vela nos va a indicar algo. Siempre, como mínimo, son dos velas. En mi caso, ¿sí? Yo interpreto que una sola vela no me dice nada, con dos ya me puede estar indicando que el precio puede reaccionar hacia al otro lado, ¿sí? O seguir la tendencia tranquilamente. En este caso, si yo veo este patrón, ¿sí? Esta vela en este nivel y veo que el precio cada vez que llega reacciona, cada vez que llega reacciona, la siguiente vela, si es una vela verde, me supera ese alto, ese máximo que hubo, y en ese caso yo podría estar comprando, ¿sí? Por ejemplo, esta vela roja no me dice nada. Sin embargo, después de esa subida, si me hace esta vela roja, yo en este caso no voy a entrar en corto, ¿sí? Yo no voy a vender, no. Pero puedo recargar posición que vengo en compra al superar ese alto, ¿sí? Porque esta vela más esta vela que me estás indicando que superó a esa vela, a mí me está indicando que todavía hay mucha fuerza alcista, entonces voy a seguir tranquilo con esa tendencia que se está generando. Lo mismo se genera acá, cuando supera este alto podría estar comprando, ¿sí? Entonces, bien, eh, eso es más o menos sobre las velas, ¿sí? No, como vuelvo a repetir, no solamente la vela, una sola vela le va a indicar algo, ¿sí? Eh, tienen que tener varios parámetros para llevar las probabilidades lo más favorables hacia nuestro análisis, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos otro patrón. Tenemos una subida, ¿sí? Fíjense cómo venimos alcista en este nivel. Llegamos a un determinado nivel, que bueno, después con el tiempo van a saber por qué. Genera esta vela de indecisión nuevamente, una vela de indecisión en este nivel. Fíjense cómo el precio no sabe para dónde ir, si para arriba, hacia para abajo. De repente me hace una vela verde que me podría estar indicando que el precio va a subir, sin embargo no supera ese alto, y automáticamente la siguiente vela es una vela contundente, bajista, roja, que supera ese mínimo y el precio vuelve a caer, ¿sí? El precio rebota y la siguiente vela, fíjense, fuerte, contundente, roja nuevamente y el precio vuelve a caer. El precio reacciona, una vela roja contundente vuelve a caer, ¿sí? Hasta que no tenemos, fíjense, cada vez que se genera una vela verde, el precio vuelve a caer. Una vela verde vuelve a caer. Hasta que de repente tenemos una vela roja y la siguiente vela ya tenemos una vela contundente fuerte. Esto también puede ser considerado un patrón, que son tres velas. Después vamos a ver exactamente qué patrón es. Una vela contundente ya me está mostrando que bueno, puede ser que los vendedores ya se cansaron o aparecieron compradores en ese nivel de precios, el cual pueden estar queriendo tirar el precio hacia arriba, ¿verdad? Ahora dejamos de tener velas rojas contundentes y ahora tenemos velas verdes fuertes, contundentes. Fíjense cómo se nota el tamaño de las velas. Fíjense cómo terminan siendo las rojas, ya empiezan a ser más chicas y las verdes empiezan a ser bastante más fuertes. Fíjense todo lo que demoró el precio en caer de este nivel a este. Fíjense, hay 3 6 9 12 hay como 23 velas más o menos. Y con una vela verde, en un día ya recuperamos todo lo que perdimos acá. ¿Sí? Entonces, eso me está mostrando que el precio o los inversores quieren que el precio vaya hacia arriba. ¿Sí? Entonces, por un lado, hoy aprendimos lo que son las velas. Vamos a ir con el tiempo también explicando con más detalles. Ahora ya para quien esté recién comenzando ya tiene un poco más de noción de cómo observar un gráfico.
aprendimos un poco también sobre la oferta y la demanda, ¿sí? Para ver quién tiene el control en determinado tiempo. ¿Sí? Después, el tema de las temporalidades, cada uno va a usar la temporalidad que más le guste o que más se sienta cómodo, pero nunca podemos dejar de prestar atención a por lo menos 3 o 4 temporalidades. Es decir, yo no puedo estar operando haciendo scalping, que scalping es hacer entradas en segundos o en minutos, entradas cortas, digamos, y mirando gráficos mensual, lógicamente, porque lo que pasa en un mes es irrelevante para lo que está pasando en segundos o en 2 minutos o en 3 minutos, ¿sí? Esté tranquilo para quien todavía no lo haya captado al 100%, pero lo vamos a ir desarrollando con el tiempo. Cualquier cosa, si queda alguna duda, me lo dejan en los comentarios. Recuerden de suscribirse, darle a like y compartir si no es mucha molestia. Y bueno, espero que empiecen un año de maravillas, con muchos targets. Y bueno, un feliz año nuevo para todos. Un abrazo gigante.